lo muy claro. Hola, buen día. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero a ver. Empiezo por esto último que dijiste, ¿no? El presupuesto 2014 arrancó con una autorización de gasto de 860.000 millones. Y estamos cerrando en 1.150, de acuerdo con tenemos uno IPF. Bueno, quería preguntarte cuáles fueron las asignaciones principales, cuáles fueron las principales políticas priorizadas en este incremento. Sí, bueno, sí hubo un importante incremento que se reflejó más que nada en un decreto de necesidad y urgencia que se sancionó hace prácticamente un mes. Incrementa el techo presupuestario en casi 200.000 millones de pesos, además de una de las otras medidas que se habían tomado anteriormente. El presupuesto original 2014 no contemplaba los niveles de incremento que fueron dándose, sobre todo lo que es la asignación universal por hijo, lo que es el nivel de salario que posteriormente se otorgó, un poco de lo que es jubilaciones, sobre todo que tiene un impacto, pensión y jubilación tiene un impacto importante en el presupuesto, no llega al 40, hasta el 36% del presupuesto es recursos destinados al pago de jubilaciones, pensiones, retiros por parte de ANSES. Bueno, el incremento que se ha dado superó ampliamente lo presupuestado, un poco por el cambio de las variables macros que hubo a fines del año 2013, principio del año 2014, y el incremento de la inflación, lo que se hizo necesario ampliar justamente lo que estaba previsto en el presupuesto. Esto no tenía financiamiento y bueno, es lo que se sumó tanto en el DNU o sea, teníamos un presupuesto original y lo que estamos llegando. Ese incremento de gasto tuvo también su fuente de financiamiento, gran parte se financió con nuevos recursos, aumentaron también la recaudación que se estimaba, casi en 10 puntos más de lo que se esperaba. O sea, lo que estaba en el presupuesto 2014 fue lo que se recaudó, con una amplia participación de lo que fue el Fondo Federal Solidario o las retenciones a la soja, hubo un incremento por sobre lo presupuestado. También las utilidades del Banco Central en el presupuesto original estaban alrededor de los 40.000 millones y terminaron cerca de los 80.000 millones. Eso también son nuevos ingresos que hubo en el presupuesto y no estaba previsto en el presupuesto 2014 el nivel de financiamiento que hoy se está consolidando con la utilización de justamente las utilidades del Banco Central que hoy hablábamos, ¿no? De la utilidad, perdón, del adelanto de utilidades que hoy estábamos hablando. Eso no estaba en el presupuesto y son casi 80.000 millones de pesos que se decidió ocupar para pagar justamente el segundo ítem de incremento de gastos, que es el gasto del subsidio de energía. Se estimaba alrededor de 90.000 millones de pesos en el presupuesto y estamos por llegar a los 160.000 millones de pesos de subsidio. Esa diferencia que se financió con esos adelantos de utilidades también repercute en el incremento. O sea, concretamente tenemos pago de mayores jubilaciones, que tiene un impacto importante, pago de subsidios que están relacionados directamente con la importación de energía, incrementos salariales por encima de lo presupuestado y aumento de la inversión pública en obras. Y los 40.000 millones, 50.000 millones de pesos de IPF que tampoco estaban previsto en el presupuesto porque bueno, fue una medida que se tomó posteriormente y había que concretarla para ponerla en el presupuesto. Si nos suma, ya casi está llegando al monto. No hubo nada de sorpresa en los aumentos, son claros. El presupuesto nacional, cuando uno lo desglosa, 35% es seguridad social, después tiene casi un 25% de lo que es su esquema salarial, 13% de funcionamiento,
después tiene más del 10% de intereses y el resto es políticas de organismo y obra pública. También hubo un importante incremento de lo que es la política de obra pública. Para vivienda se duplicó prácticamente el presupuesto original, estaban 8.000 millones de pesos y vamos a cerrar arriba de los 16.000 para este año, por la incidencia que eso tiene en el empleo, en la actividad económica y también en las soluciones a la demanda de la gente. Procrear también se incrementó fuertemente, de 4.000 a 10.000 millones de pesos en el presupuesto. Sé que no lo traje desagregado, pero son esas las políticas que han justificado el incremento y su fuente de financiamiento. No sé si ¿Sigo yo? Sin entrar a polemizar en las cifras que decís vos, igual que hay muchos medios que dicen otras, ¿no? Pero un poco históricamente, ¿no crees de que los presupuestos sucesivos que se están haciendo tendrían que tener un poco más de cercanía con la realidad? Porque si analizamos los desvíos que se van dando consuetudinariamente, presupuesto tras presupuesto, llegamos casi a un cálculo de que evidentemente, es decir, lo que presupuestamos hoy, mañana otra cifra, ¿no? Que por supuesto el presupuesto es proyectar, pero también tener metas, ¿no? Entonces ahí es donde me parece, puedo decirte, no quiero polemizar si el costo de vida es tal otro o este, pero a mí me da la sensación como que diga, se esconde demasiado. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, de IPF. Claro, es una decisión, puede gustar o no gustar, puede ser precio justo o no precio justo, no me importa. Lo que sí era claro, me da la sensación a mí, de que pagar había que pagar, porque era una progresión, más allá de lo que se pudo haber dicho antes. Entonces, ahí, en ese punto en particular, me da la sensación de que debería, el gobierno debería, y no por este caso en particular, luego vamos a generalizar, ser un poquito más cercanos a la realidad y que después no nos encontremos con estos DNU, que yo creo que algún día tendríamos que terminar con la emergencia económica y pasar a ser un país normal, donde, digamos, los temas se traten a nivel Congreso y no a nivel Poder Ejecutivo. Y sea quien fuera quien gobierne, por amor de Dios, ¿no? Que esto no se tome como un tema de hoy, sino casi como un tema de siempre, ¿no? Sí. Ahí yo quisiera sacar del análisis lo de IPF, porque parecía que IPF lo incluyó el DNU, arregló los números, pero se sancionó una ley en el Congreso que permitió el pago en esas condiciones y facultó al Ejecutivo a ordenar presupuestos. De contador a contadores, como yo digo, tengo un pasivo contingente. Sí. Lo tenía. Sí. Se había tomado la decisión de propiedad, no se sabía cuánto ni cómo la íbamos a pagar. Exacto. Y por eso no se la puso en el presupuesto. Okay. Pero como es por única vez y eso yo creo que hay que corresponde, se le podía dar otro tratamiento o y independientemente de eso tenía que ir por la legislatura y es un tema que una vez que al Ejecutivo se le ocurrió destinar esos recursos y ponerlo en el presupuesto o esconderlo y después sacarlo, si no se necesitaba un camino legal que, bueno, uno sabe que lo tiene que tomar, no sabe cómo va a finalizar. Sí, creo que es más atinente el comentario al resto del presupuesto. Allí hay varias cuestiones. Bueno, el 2014 fue atípico por esto que le hablábamos, que cuando empezamos a ejecutar el presupuesto teníamos otras variables macro vigentes, pero atendiendo un poco hacia atrás, es verdad que siempre casi siempre hubo mayores recaudaciones o ingresos que los presupuestados. Y en su momento se decía que el gobierno hacía eso para después manejar discrecionalmente el excedente. Pero yo entiendo, y lo mismo lo veo en las provincias, yo fui presidente de la Comisión de Hacienda 4 años en la provincia del Chaco, el presupuesto para mí, y comparto con esto lo que dijo el ministro de Economía el otro día, es una herramienta de trabajo, una herramienta de planificación y de trabajo. El gobierno nacional, cuando establece un presupuesto y después uno mira cómo ejecutó, puede ver que hay un valor excedente diferencial, pero no va a encontrar que haya entre lo que dijo que iba a hacer y lo que hizo
mucha diferencia en el sentido conceptual. No es que dijo vamos a pagar pensiones y después terminó pagando otra cosa, o vamos a hacer obra pública y terminó no haciendo obra pública y terminó ocupando los recursos en otra cosa. Entonces digo, el presupuesto nacional es muy simple en ese sentido, y está prácticamente un presupuesto duro, tiene muy poco margen de maniobra, a menos que uno empiece a congelar jubilaciones, a bajarla o a disminuirla o anular medidas como asignación universal por hijo, como otras medidas. Y el presupuesto es rígido. Cuando uno manda el presupuesto al Congreso, también está mandando un presupuesto donde sabe que lo que estimó que va a pagar salario no le va a alcanzar lo que pone el presupuesto, porque si pone allí cuánto va a aumentar los salarios, ya no es para qué van a poner paritaria. Después tiene que calcular el impacto de las leyes que permiten la actualización de tanto de la jubilación como de otras cuestiones. O sea, cuando uno mira el presupuesto que se manda y el presupuesto que se ejecuta, ve que gran parte es esto que yo le decía, diferencia de pago de salario, pago de pensiones, pago de las políticas que son rígidas, por lo menos con esta acción de gobierno, y no se ocupó ese excedente para hacer muchas cosas nuevas, otras cosas nuevas más. Se amplían los presupuestos de obra, pero con la misma política, y uno necesita presupuestar la base de funcionamiento del Estado para el año que viene. ¿Por qué? Yo lo vi cuando discutíamos en la legislatura del Chaco el presupuesto para el año 2009, teníamos esta misma discusión. Después vino una seca importantísima y una crisis internacional y el presupuesto 2009 había meses que no se recibía lo presupuestado. Y ese es un verdadero problema para las gestiones. Más problema es ese que, ver qué hacemos con lo que viene de más. Que habría que discutir si por ahí si es ejecutivo o si tiene que ser un mecanismo donde la legislatura actúe rápidamente pueda discutir qué hacemos con el excedente. Pero el verdadero problema de la gestión es si cree que va a recibir 40 y recibe 30, porque ya cuando uno tiene una cuota presupuestaria, una cuota ya la va gastando. Entonces, ajustar hacia la baja eso puede ser que uno termine desde conflictos sociales hasta problemas de funcionamiento del Estado. Yo coincido en que el criterio del presupuesto tiene que ser la base de funcionamiento del presupuesto está garantizada en el presupuesto. Y si hay mayores excedentes, ver la forma en que esos excedentes se aplican. Este gobierno en eso no ha hecho desprolijidades ni grandes novedades. Uno ve si les tiene más presupuesto, además una gran parte va a las provincias, otra parte va a la actualización de, repito, pensiones, jubilaciones y políticas sociales, el resto va a obra pública y el pago de intereses, que también varía, como hay gran parte que es en dólares, o también cambia, depende si se paga o no los cupones, si se paga, o sea, tiene que haber una flexibilidad y la hay, pero el presupuesto es la base de funcionamiento del Estado. Y yo le repito, en el 2009 la meta presupuestaria se cumplió justo y eso indicó que en algunos meses no llegaba la plata de lo presupuestado y allí sí que hubo problemas. Entonces creo que yo seguiría estimando hacia abajo la realidad y dejando que nos sorprenda la buena noticia y no poniéndola en el presupuesto a la buena noticia y después no se den, porque allí sí que los problemas son mayores. Prácticamente se puede generar un parate del Estado y eso sí sería un problema. Sí creo que hay que por ahí encontrar una vuelta al uso del excedente desde la decisión formal. Sí, pero este gobierno en eso ha tomado las decisiones por DNU. Yo le puedo asegurar que a la presidenta no le gusta firmar este tipo de DNU, no quiere, pero parar el funcionamiento del Estado o no ocupar los recursos también es una cuestión complicada. Pero repito, creo que hay que mantener en el criterio del presupuesto un criterio de prudencia en ese sentido, el manejo de los recursos, porque si después no se dan, ahí sí que tenemos un problema grande. Quería hacer un comentario respecto del trabajo que está haciendo la jefatura en materia de políticas transversales, que me parece realmente muy interesante. Veo como muy bien la cantidad de políticas que se han seleccionado.
porque digamos es una cosa acotada, clara. Ahora, lo que quería preguntar al respecto es si el presupuesto te permite, digamos, o sea, si todos los datos salieron de las aperturas del presupuesto, o si ustedes pidieron información adicional a los organismos para poder identificar, digamos, en cada renglón la política pública. Te digo, por ejemplo, cooperativas, o sea, parece como que es demasiado puntual y no sé si el presupuesto te lo digamos, aporta. El sistema de presupuesto sí lo tiene. La formalidad de la presentación en el Congreso, por allí no tiene el desagregado necesario. No, mira, acá yo lo tengo, pero lo van a ver en la publicación. Lo que nosotros estamos poniendo es la jurisdicción, en otro punto sale hasta el número de partidas, el número de jurisdicción y la política. Esto sí está a nivel de actividades. A nivel de actividades está, por allí no. Todo artesanal. Pero a nivel, no está cuando uno toma el presupuesto, el libro que llega a la legislación, ahí no lo va a encontrar. Claro. Pero cuando uno va para atrás en el sistema de presupuesto, sí, si el presupuesto se va haciendo desde menor a mayor, después igual se cierra, se acomoda o se le pone techo, pero la política está identificada. Entonces, lo que hay que hacer, sí, el trabajo que hacen los muchachos tanto de la dirección como de la subsecretaría de presupuesto, es trabajar con cada jurisdicción identificando esa política. Una vez que se decidió el techo presupuestario, ver qué entró y tomar esa medida. Es un trabajo de meses. ¿Cómo se hizo? Se tomó la ejecución 2014, se trabajó tomando ya bien la partida, la cuenta, y después aplicarla al 2015 ya fue más fácil, porque en vez de hacer una determinada cantidad de viviendas se hacían otra, pero la política del gobierno son similares, es la continuidad, no hay muchos cambios entre 2014 y 2015, sí la cantidad de recursos y la cantidad o el efecto que esos recursos tienen sobre la realidad. Si hacemos viviendas, cuántas viviendas, si hacemos mejoramientos, cuántos kilómetros de ruta, cuántos beneficiarios de pensiones, de jubilaciones, según. Pero las políticas, la estructura ya la teníamos armada, por eso que lo estamos cerrando rápidamente después que se cerró el presupuesto. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy buena. Yo te quería consultar, tomando el tema del subsidio, ¿no? O sea, pensando en que las partidas, ¿no?, del presupuesto hay, como decía, cuestiones que son más rígidas, también hay cuestiones que son un poco menos rígidas y cuestiones que son más flexibles, ¿no? Hay clasificaciones, como sabés, que evalúan el grado de flexibilidad de las partidas. Después, obviamente, como comentaste en tu presentación, digamos, hay decisiones políticas que llevan a tomar asignaciones de gasto, ¿no? Pero en relación a las partidas de subsidio, que bueno, es lo que todos miramos como una partida que es la opción para, en épocas, digamos, donde hay escasez de recursos, ordenar las cuentas fiscales. Yo te quería preguntar si desde la jefatura o desde el área donde vos estás, tiene algún trabajo conjunto con la Secretaría de Energía, pensando que, digamos, estas partidas de subsidios son partidas que subsidian la oferta y que, digamos, los principales cuestionamientos que tienen es que, digamos, en algún punto la focalización del subsidio no está especialmente en los hogares de menores recursos, ¿no? Sobre todo pensando, por ejemplo, en el caso de Chaco, que es una provincia donde no hay, por ejemplo, acceso al gas y los hogares tienen que afrontar, digamos, un pago de gas mucho más caro que muchos lugares acá en el área metropolitana de Buenos Aires. Yo te quería preguntar esto porque en el último tiempo se estuvo trabajando, ¿no?, en la focalización, se avanzó. De hecho, la tarifa de gas aumentaron bastante en la zona metropolitana, pero te quería preguntar en los otros aspectos cómo se está avanzando. Sí, entiendo que tampoco es un área, digamos, de tu incumbencia, pero digamos, si tienes una opinión, digamos, al respecto. Sí, es un tema complejo desde lo político, muy complejo. Igualmente yo le decía, nosotros hicimos un análisis ahí en la jefatura de la Secretaría
del tema subsidio, cómo funciona. Y yo le decía hoy, CAMESA es el encargado de distribuir la energía. El sistema produce energía, CAMESA la distribuye y la distribuye a cada provincia y a Edenor y a Edesur. O sea, ¿cómo funciona el sistema hoy? Producimos 100 pesos de energía, CAMESA lo factura 33, o sea, acá está el grueso del subsidio. Si uno saca de acá, esto repercute en el sistema. Ese es el primer esquema de subsidio. Va todo a la generación de energía. CAMESA recibe la energía y la vende a 33. La vende a cada provincia a 33 y a Edenor y a Edesur a su vez se la vende mucho más barato porque tienen subsidio de Edenor y Edesur. Y eso es un poco lo injusto con el resto del país. Nosotros pagamos la energía, los chaqueños, la energía que CAMESA, al precio que nos vende, más los costos locales. Buenos Aires, la capital y el conurbano pagan la energía a su vez subsidiada en Edenor y Edesur. ¿Qué se está tratando de hacer? De retirar esos subsidios de Edenor y Edesur. No se está hablando de sacar el subsidio grueso, porque el grueso está arriba. Este impacto presupuestario, nosotros lo calculamos, estaba en torno a los 12.000 millones de pesos. Si nosotros le sacamos a Edenor y Edesur todos los subsidios, son 12.000 millones de pesos. Estamos hablando de 160.000 el problema de los subsidios, 12.000, y se hizo porque se dijo, vamos a sacar de acá, pero para que no parezca, vamos a darle a las provincias para que la tarifa no siga incrementándose, y estamos con tarifa a valores de antes de la devaluación. Primero hubo un aumento y después se bajaron casi un 20% de tarifa en las provincias. ¿Con qué plata se hizo? Sacándole un poco el subsidio a Edenor y a Edesur, o sea, para equilibrar. Pero sigue habiendo subsidios acá, se sacó un poco, parecía que todo, porque uno prendía la tele y la oposición hablaba de los subsidios y pegaba con los subsidios, decía que había que sacar, que no podía hacer lo que pagamos. Cuando se tomó la decisión, cambiaron los títulos y decía tarifazo, el gobierno no puede ser. O sea, es una cuestión compleja desde lo político. Si uno sería frío, para mí habría que sacar los subsidios de Edenor y Edesur y que quede todo el país por lo menos con las mismas tarifas. Eso es lo que es el primer punto. Y después sí, tenemos problemas estructurales. En el norte no hay gas de gasoducto, entonces el gas va a ser más caro, por más que tenemos un programa de garrafa social, que también es uno de los programas subsidiados, para que la garrafa no esté a valores internacionales, que esté a valores de que la gente pueda acceder. El gasoducto, llegué un poquito tarde a la previa porque estaba en una reunión del gasoducto del norte, ya se está empezando con los troncales de Salta por Formosa y de Santa Fe, y se están abriendo los sobres para lo que une los dos puntos pasando por Chaco. Creemos que el año que viene, a mediados de año, ya tendría gas Formosa y terminaría Santa Fe la trama, y sobre fin de año, principio del 16, tendría gas ya la provincia de Chaco. O sea, son procesos de inclusión energética, por decirlo de alguna manera, que se están llevando adelante y que también son históricos. Un poco la estructura del subsidio, podemos sacarle de Edenor y Edesur todo y que quede a valores. Eso va a tener un impacto, como ya lo tuvo una parte en las tarifas, donde seguramente hay gente que la puede pagar sin problema y donde hay otros que puede generar un problema en su presupuesto que ya lo tiene. Se avanzó en eso, queda más por avanzar, pero bueno, haciendo todo eso no resolvemos nada, porque reducimos de los 12.000 de subsidio, hoy están 7.000, sacamos todos 7.000, no resolvimos nada, en el sentido macro del problema. La otra es incrementar en un 200% la energía todo y no tendríamos problema energético, pero ese sería el impacto en las familias y en la industria que eso tiene. Por eso el gobierno dice, mientras resolvemos esto de Edenor y Edesur, que es un problema más de gesto que de presupuestario, ¿cómo resolvemos el problema grande? El problema grande hay que resolverlo sustituyendo energía importada por energía a costo nacional. No hay otra. Por lo menos no hay otra sin que genere un trastorno importante. ¿Y qué se está haciendo en ese sentido? Lo de YPF y las otras inversiones para incrementar la oferta, que se está incrementando, pero bueno, nos faltan por lo menos 3 años para llegar a un nivel de autoabastecimiento que es lo que se necesita. Mientras el gobierno cree que este esquema de financiar el subsidio, de ocupar este financiamiento que hoy hablábamos, de centrar para compensar eso y que no te impacte directamente sobre el presupuesto y te lo deprima, es lo que tenemos que hacer
para hasta que las obras que necesitamos lleguen. Sería muy bueno un programa de racionalización de la demanda, ya lo propusimos, que la gente pueda consumir menos conscientemente. Un poco el cambio de tarifa tiene que ver con eso, el que consume menos paga igual, el que consume más paga más. Un poco porque si todos consumimos el 10% menos energía en el país, se resuelve el problema. Pero bueno, es un tema muy complicado de hacerlo. El consumo fue al revés, antes podíamos tener un aire por departamento, ahora hay 3. Hay mucho más departamentos, mucho más inversiones, mucho más por ahí acceso a recursos que permiten que la gente consuma más, se dé otros gustos, y bueno, también de eso se trata la inclusión. Primero, una buena exposición muy clara y muchas gracias por venir a asesorarnos un poquito sobre cómo está el presupuesto. Yo tengo 3 preguntas. Una era un tema que no se tocó, es el tema de ingresos. ¿Hay alguna política prevista de algún cambio en el sistema tributario para el año que viene? Eso no. Se discute siempre el gasto, pero no estamos discutiendo el tema del financiamiento en términos del sistema tributario. La segunda pregunta tiene que ver con este cuadrito. Yo tengo una idea de política transversal que es otra cosa, pero no importa. Pero ¿por qué no está salud como política? Porque tenemos las obras sociales, tenemos los hospitales de la Fuerza Armada y Seguridad. Sí, hay un gasto de salud importante, están los programas verticales que realiza el Ministerio de Salud. Me parece una política que lleva bastantes recursos, entonces la pregunta es ¿por qué no está? Y la tercera, que tiene que ver un poco con la pregunta acá del señor, este comentario de los decretos de necesidad de urgencia. Es decir, acá hay un problema que yo estoy en contra de, quiero aclarar, de la existencia de decretos de necesidad de urgencia para cosas que no son urgentes. Pero hay un problema real, la capacidad, los procedimientos y la capacidad técnica actual del Congreso impide que el Ejecutivo pueda mandar un proyecto al Congreso de modificación presupuestaria y sea aprobado. Tiene que pasar por 2 comisiones, tiene que ir a 2 plenarios, entonces es un proceso muy largo, muy engorroso y además con muy baja capacidad técnica por parte del Gobierno para analizar, por lo cual habría una posibilidad de parálisis. Uno de los temas que se viene discutiendo hace muchos años, inclusive como WhatsApp tuvimos una reunión con el actual jefe de gabinete, que era presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, es la creación de una oficina técnica de presupuesto en el Congreso y un cambio en los mecanismos de tratamiento. Hay algunos países donde las modificaciones presupuestarias no van al plenario, van a una comisión mixta, así como hay una comisión mixta bicameral para el tratamiento de la cuenta de inversión, debería haber una comisión mixta bicameral para el tratamiento del presupuesto y que esa comisión mixta pueda tratar modificación presupuestaria con representantes de todos y asesorado por una oficina técnica del presupuesto. La pregunta es, ¿el Poder Ejecutivo está autorizando algo, se está haciendo algo en esta materia? Yo sé que hay muchos proyectos dando vueltas en el Congreso hace tiempo, así que saber si hay algo, si se está trabajando algo en esta materia, con el Congreso. Sí, el tema de ingresos, sí, no lo tomamos, no le prestamos tanto tiempo, pero no, en principio no está previsto en el presupuesto la modificación tributaria de algún tipo de ingreso, ya sea por impuestos o por otras fuentes. Todo está calculado sobre el sistema legal vigente. No quiere decir que el año que viene por ley no se pueda plantear, pero al necesitarse una ley, por allí presupuestar sobre la hipótesis, digamos que todo está calculado en base a la legislación vigente. Y bueno, lo de salud, un poco, como está concentrado el Ministerio de Salud, en el trabajo va a venir en la parte del Ministerio, va a estar las principales metas de salud. Lo que buscamos acá, incluso yo pedí que pongan educación, que tampoco estaba, por el cumplimiento del artículo de la Ley de Financiamiento Educativo, para de una manera mostrar el cumplimiento del alcance del 6% de gasto del Producto Bruto Interno. Pero como están concentrados en un ministerio, normalmente no